Salmo 42, el verso 5 y el verso 6. La bendita palabra del Señor dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré, por tanto, de ti desde la tierra del Jordán, de los hermonitas, desde el monte de Mizar. Vamos a orar. Padre, que moras en gloria, en el nombre de Jesús, gracias te damos por esta hermosa tarde y pedimos, Señor, que la palabra, Señor, pueda llegar a lo más profundo de nuestro corazón, que hables a nuestro espíritu y que suplas esa necesidad que solamente tú lo puedes hacer. Señor, nos encomendamos a ti tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, queridos hermanos. En esta hermosa tarde yo quisiera compartir un poco acerca del profeta Elías. Elías era un hombre muy poderoso. Era un hombre que Dios lo llamó para profetizar, para hablarle al pueblo de Israel y para alentarlo, para preparar hombres, profetas de Dios, que los reyes que estuvieran en Israel fueran bien equipados por la presencia de Dios. En fin, fue un hombre llamado por el Señor para alentar al pueblo de Israel, porque también en el pueblo de Israel había una decadencia espiritual. El pueblo de Israel se había ido hacia la idolatría, hacia la brujería, hacia la hechicería. Israel había dejado por completo al Señor. Y esto era un tiempo muy difícil para Elías. Dios le dio un llamado en medio de una situación muy precaria. Las cosas no estaban bien. El pueblo estaba muy distraído. Y Elías tenía la misión de volver el pueblo de Dios hacia el Señor. Pero no era una tarea muy fácil. Era una tarea que era muy pesada para, por decirlo así, para él solo. Empezando el problema, el rey de Israel era el rey Acab, y él había emparentado o había contraído matrimonio con una mujer extranjera, una mujer de Sidón, una mujer que no tenía temor de Dios. Y esto era muy peligroso para los reyes o los mandatarios en Israel o en Judá, si ellos se emparentaban con otra persona que no fuera del pueblo de Dios. Y Dios se los había recalcado muchas veces que no lo hicieran, porque tales personas les iban a desviar, tales personas les iban a quitar esa atención que deberían de tener para Dios. Y en Primera de Reyes, capítulo número 16, el verso 31, nos dice: porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Baal, rey de los sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Tal como el Señor lo había dicho, si se unen a mujeres extranjeras que no tienen el temor de Dios, tarde o temprano nos van a desviar. Y no fue la excepción con esta persona llamada de nombre Acab, que era hija del rey de Sidón. Y en aquellos tiempos también era común hacer ese tipo de matrimonios políticos para pactar paz o comercios o negocios. Y era una manera en que se aliaban y así se creían que habían quedado hermanados. Y Acab hizo exactamente esto. Y todo esto que hizo no fue para bien, sino que la fe del pueblo de Israel fue empezar a una decadencia y decadencia. Y por ello el Señor levantó a este hombre, a Elías Tisbita.
Y Elías, como les dije al principio, era un hombre muy poderoso. Tan poderoso era la unción que Dios le había dado a Elías, que él podía hablar, y lo que decía con su boca se cumplía cual estaba dicho. Y Elías dice en Primera de Reyes 17:1: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Dios lo manda para que le dé una exhortación muy fuerte al rey Acab. Y era una exhortación donde más pegaba, por decirlo así, en la lluvia. Ustedes saben, la lluvia es importantísima para los campos, para la ciudad, para nuestra persona, para todo. El agua es indispensable. Y Dios mandó esta seca que se produjo por medio de la palabra del profeta Elías. Le digo, Elías hablaba y se cumplía lo que él decía. Es algo maravilloso, aunque a veces era muy fuerte. Elías, después de que viene la seca, Dios le dice: vete al río, allí en el río Querit, ahí vas a quedarte un tiempo. Y también llegó la seca hasta el río y se acabó. Y de ahí el Señor le dice: vete a Sarepta, vete a una casa de una mujer viuda, y ahí te va a sustentar. Y por la hospitalidad de esta mujer, en la casa de ella nunca faltó el harina y el aceite. Y todo fue que en una ocasión ella, cuando llega el profeta Elías, pues ella estaba recogiendo solo unos leñitos para hacer una torta. Era todo lo que tenían, y decía: ya mañana ya no va a haber. Esta historia está en Reyes, Primera de Reyes 17 y el verso 14. Y Dios le da una palabra muy preciosa al profeta Elías y le dice: bueno, haz como tú vas a hacer, pero ¿sabes qué? Primero me vas a dar una torta pequeñita a mí, y después de ahí comes tú y come tu hijo. Y dice la palabra: porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Y eso fue maravilloso, porque por todo el tiempo que estuvo la seca, en esa casa nunca faltó que comer y que beber. Siempre hubo bendición en ese lugar, en la casa de una viuda, una mujer pobre. La ciudad de Samaria estaba totalmente en calamidad, pero ahí en Sarepta Elías estaba tranquilo junto con esta viuda que lo había hospedado. Pero también vinieron los problemas, pues de repente el hijo de la viuda murió. Y esto fue tremendo, porque el Señor le decía a Elías: Señor, hasta aquí ha llegado la situación. Mira, esta mujer de todo buen corazón me ha hospedado y ahora su hijo ha muerto. Pero el hombre toma al niño y se va con él hasta su recámara, y es de orar, orar y orar. Y voy a decir algo chusco: se quitó el tapabocas. No había tapabocas en aquel entonces. Y le tiró el aliento en la nariz del niño. Lo hizo una vez, lo hizo 2 veces, lo hizo 7 veces. Y con 7 veces que le tira el aliento en la nariz al niño, el niño lo hizo destornudar. ¿Por qué? Por tanto aliento, el niño estaba muerto. Y Elías lo resucitó, porque la gloria de Dios estaba con ese hombre.
Y eso es una cosa, eso es lo que Dios quiere de ti y de mí. Dios quiere que tú te sientas que estás en las manos del Señor y que te has cobijado con su cobertura y que tienes tanta fuerza de parte de Dios para llevar a cabo el plan y propósito con el cual te llamó. Pero que tienes que ser una persona arrojada, una persona valiente, una persona sin miedo, porque el miedo es muy malo. ¿Y qué vamos a decir? De ahí, cuando ya termina el tiempo, dice que se fue hasta el monte Carmelo y citó al rey y dijo: vamos a ver quién es el Dios de Israel. Dijo: vas a juntar a tus profetas y vas a traer un par de animalitos, un par de bueyes, y vamos a preparar los altares. Tú vas a preparar tu altar y yo voy a preparar el mío, y vamos a poner el sacrificio, pero no vamos a poner fuego, sino que el Dios que haga caer fuego sobre el holocausto, ese es el Dios de Israel. Y así lo hicieron, y se juntaron y ellos prepararon su altar y pusieron el sacrificio y empezaban a clamar: que Baal y que Baal. Y nunca les contestó. Entonces Elías hasta se reía y les decía: pues a lo mejor va de camino, o a lo mejor está dormido, grítenle. A lo mejor está distrayéndose o algo pasa, háblenle. Pero era burlándose, porque sabía que ese tipo de Dios no es nada. Y entonces dice: ya basta, ahora yo voy a preparar mi altar. Y en ese lugar, en el Carmelo, era un lugar donde también se había levantado un altar al Señor. Pero ahora ese altar estaba arruinado. El pueblo de Israel que iba y adoraba y presentaba sacrificios en ese lugar, lo había abandonado. Estaba destruido el altar. Y Elías se dedica a arreglarlo, a levantar el altar de Jehová. Eso es algo maravilloso. Muchos han abandonado el altar del Señor. Muchos se les ha olvidado que tenían un compromiso con el Señor, porque también el Señor tenía un compromiso con ellos. Esta mañana yo me gozaba mucho con la palabra del Señor, y me gozaba porque en cada mandamiento que el Señor le daba a su pueblo, no solamente era una instrucción, era también un compromiso de parte del Señor. Si tú guardas mis mandamientos, te irá bien. Y yo me gozaba mucho con la palabra en la mañana. Y miramos aquí que cuando tú levantas el altar del Señor, ahí, dice el Señor, ahí me encontraré contigo. Contigo. Aleluya. Y ahí va a haber cosas grandes y maravillosas que nuestro Dios va a hacer. Bueno, entonces ya Elías tiene todo listo, y ahora sí empieza a hacer su oración. Allá en Primera de Reyes 18, el verso 37 dice: respóndeme, Jehová, respóndame, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Dios respondió con una manifestación preciosa, poderosa, que convenció al pueblo de Israel. Es más, convenció al mismo rey. Y el rey estaba emocionado de ver cómo la gloria de Dios cayó y consumió el holocausto. Y luego dijo: ahora agarren a esos falsos profetas, a los falsos profetas de Baal, y vamos a acabar con ellos. Y oiga, los acabó. Y el rey entonces se regresa a su casa. Iba muy emocionado de haber visto la gloria de Dios. Y aparte había venido la lluvia. Ya el profeta Elías había orado para que regresara la lluvia. Dice: viene un aguacero fuerte, córrele para tu casa porque te va a agarrar. Y entonces este hombre llega, y bueno, llega muy emocionado a su casa y le empieza a contar a su esposa todas las cosas maravillosas que el profeta Elías había hecho. ¿Y qué pasó? Que la cosa se puso muy fea con la esposa. Digo: ¿qué? Sí. Y dice la palabra que en el capítulo 19, el verso 1 de Primera de Reyes,
Acab dijo a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me haga Dios, los dioses, y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como uno de ellos. ¿Se gozó esta señora? No. Esta señora se sintió herida en lo más profundo de su ser, porque ella no era adoradora de Dios. Ella era una mujer contraria, adversa. Una mujer que, amados hermanos, le había dado la contra totalmente al Dios de Israel. Y le digo por esto, porque el pecado más grande, óigame bien, el pecado más grande que el hombre puede cometer hacia el Señor es ponerle otro Dios enfrente, que no es Dios. Todo lo que no es Dios es idolatría. Y el pecado más grande contra Dios es la idolatría. Porque la palabra dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, ni los honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. Aleluya. Y esta señora no tenía nada del temor de Dios. Al contrario, se vio tan agredida, dice: aún me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana Elías no está muerto. Y viendo, dice el verso 3, y viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beersheba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Yo quiero que pensemos un momento en este hombre poderoso, en este hombre que hacía maravillas, prodigios. En una ocasión lo mandó llamar el rey. Lo mandó llamar con un capitán de 50 hombres. Y le dijo: siervo de Dios, te habla el rey Acab, ven conmigo. Y él le contestó: si yo soy siervo de Dios, caiga fuego del cielo y te consuma a ti y a tus 50. Y cayó fuego del cielo y los consumió. Y Acab manda otro capitán con otros 50 y le dice: siervo de Dios, el rey Acab te llama, ven por favor. Si soy siervo de Dios, caiga fuego del cielo y te consuma. Y lo consumió también a él y a sus 50. Y manda a un tercer capitán y le dice: Elías, por favor. Este sí ya dijo no. Ya Elías acabó con 2 capitanes y sus ejércitos, también va a acabar conmigo. Diciendo: Elías, yo solamente obedezco órdenes, por favor, mira, el rey te habla. Y Dios le habla a Elías y le dice: no le tengas miedo, ve con él. Tremendo. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué Elías dijo: si soy siervo de Dios, caiga fuego del cielo y te consuma? Por el miedo. Por el miedo, él estaba atemorizado. Había un problema en el corazón de Elías. Era un hombre muy poderoso, pero tenía complejos. Y yo me he puesto a pensar: ¿cuántos complejos habrá en mi vida que me han impedido que fluya de una forma más poderosa el poder de Dios? Yo me pongo en ese lugar con el Señor. Si yo hubiera perdido un poquito más el miedo, el temor, mucho más gloria caería sobre mi vida, caería sobre tu vida, sobre tu vida. Pero cuántos miedos, cuántos complejos cargamos en nuestra vida que interrumpen que fluya ese poder maravilloso. Y dice que este hombre salió huyendo. Fíjese bien, este hombre se había enfrentado al rey, se había enfrentado a los capitanes, se había enfrentado, hermanos, a los 450 de Baal y los de Acera, a 900 profetas contra él solo, y se los echó. Pero ahora, por la palabra de una mujer, ay, Dios mío del cielo, una mujer lo hizo. Vámonos. La palabra de una mujer, del rey no, ni de los capitanes, ni de los profetas falsos, no, ninguno de ellos
le dio tanto miedo como le dio el que le dio Jezabel. Y sale huyendo, se va asustado, atemorizado y frustrado. Y vino sobre de él lo que hoy está tan de moda en mucha gente, cristianos y no cristianos: un espíritu de depresión. Y sabe usted que el espíritu de depresión se manifiesta por síntomas. Algunos dirán: ¿y cuáles serán los síntomas de una persona deprimida? No soy psicólogo, ni lo intento ser. No soy médico, tampoco lo intento ser. Pero la palabra nos enseña claramente que el Espíritu de Dios nos da discernimiento. Aleluya. Y por el espíritu de discernimiento entendemos qué espíritu está de aquel lado y sabemos qué está pasando. Yo he estado sintiendo en estos días, con solo mirar a las personas, con solo a verle su semblante, con solo apenas si me acerco tantito, y ya está el espíritu discerniendo lo que le está pasando a aquella gente. Y digo: Dios mío, tenga misericordia. Porque ciertamente en el mundo, ¿qué podemos decir? Pero a mí me preocupa la iglesia. A mí me preocupan los que decimos que creemos en Cristo, los que decimos que tenemos al Señor en nuestro corazón. ¿Qué clase de Dios es el que tú adoras? O tal vez tendrás algunos complejos que no has podido librar. Cuando la persona está deprimida, lo primero que se le ve en su semblante es un espíritu de desánimo. El desánimo, oiga, ese es un espíritu diabólico que golpea a la persona, lo derriba, lo hace inútil, lo hace que no pueda funcionar. Esa persona tiene un fastidio, esta persona no quiere saber nada de nada porque tiene desánimo. Cuidado, queridos hermanos, que se nos quite el buen ánimo, porque Satanás habrá alcanzado a tomar tanto terreno en nuestra vida que nos puede destruir. Número 2, otro síntoma: tiene flojera por el mismo desánimo. La flojera de no querer hacer nada. Nada, no quiero hacer nada, no tengo interés por nada, no me llena nada, no quiero nada. Y eso es peligroso. Es peligroso que un cristiano caiga en flojera espiritual. Ya no quiero orar, ya no quiero leer la Biblia, ya no me llama la atención ir a la casa de Dios. Hay otras formas, decimos, hay otras maneras. Mire, gracias a Dios porque usted me está viendo aquí, está en su casa. Gracias a Dios por este. ¿Y si no estuviera? ¿Y si no tuviéramos esta tecnología, qué haríamos? ¿Pagaríamos el precio de ir a los lugares ocultos y meternos en lugares donde nadie nos viera para poder alabar y bendecir a Dios como lo hizo la iglesia en el principio? Ellos sí pagaron el precio. Pero si tienes flojera espiritual, hasta para escuchar la transmisión, ¿qué puedo hacer por ti? La flojera espiritual es lo que más Satanás está buscando que los cristianos tengan. Que digas: no, no es para tanto, no pasa nada, todo se va a poner bien, todo va a estar muy bien. Mire, Señor, yo le voy a decir algo, me lo crea o no me lo crea, esto no se va a acabar ni un mes, ni en 2, ni en 3. Y le voy a decir una cosa: tiene que prepararse para hacer una decisión ahorita o no la va a hacer nunca. Así nos llevan. Yo respeto las autoridades, respeto todo lo que usted diga, pero nos están llevando a parar, porque el problema es que Satanás no quiere que nosotros adoremos a Dios. Allá en el estado de California ya están parando las iglesias
y ya no quieren que los cristianos cantemos en voz alta. ¿Sabía eso? Que ya no se ore en voz alta. En otras palabras, que el tapabocas te tape más la boca, que pierdas tu libertad, que pierdas tu gozo, y así te va a dar flojerita. Síntoma malísimo para los cristianos. Otro síntoma, el sueño o el insomnio. Puede ser a un lado o al otro lado. Hay gente que en la noche se despierta y está con unas ansias que no puede con ellas, y no puede conciliar el sueño, y no puede conciliar el sueño, y trae algo en la cabeza que no le deja y no le deja. ¿Por qué? Porque no tiene paz en su corazón, y eso es una depresión terrible. La otra es, oiga, de esas personas que apenas un problema y ya está dormido, otro problema y se echó otro sueño. Yo digo, ¿cómo le harán? ¿Cómo le harán para dormir también? No están dormidos en un sueño normal, bonito. Están en depresión, dormidos en depresión, porque no pueden, porque no tienen la capacidad. Qué tremendo, querido hermano. Otro síntoma es el aislamiento. Aquellos que se retraen, aquellos que dejan de juntarse con los demás, aquellos que dicen, es que me echaron, es que me dijeron, es que me hicieron, y yo tengo en mi cabeza una historia pasada. Todavía están con el pasado, no han podido liberarse. Tienen dolor, tienen amargura, tienen resentimiento. Ese tipo de personas se aísla. Dice, yo de lejecitos, yo no quiero hablar con nadie, que nadie me diga nada, porque cada vez que se me acercan como que me agrieden. Por favor, ese no es lo que Dios hizo en nosotros cuando nos dijo, vas a recibir poder. Ese no es el poder de Dios. Aislamiento, perturbación, con todo tipo de pesadillas, con todo tipo de sueños desordenados, con todo tipo de ideas contrarias. Mire, viene el diablo y le mete cada idea, le mete cada cosa en su cabeza para que usted no tenga paz. Y otros dejan de hacer sus obligaciones. Están bien deprimidos, sentados viendo televisión las 24 horas. Y hasta les hablas y ni caso te hacen. Están hundidos. Ya hicieron un cuenco tan grande ahí en el sofá, se lo acabaron de nada más estar viendo televisión, porque están deprimidos. Aleluya. No se asean. Si es hombre, ni se rasura, anda todo apestoso. Si es la señora, ni se baña, no tiene ganas, anda toda greñuda así. A la vez que Cristo le ama. Oiga, qué bonito es levantarse en la mañana, ¿verdad? Y arreglarse y desayunar y convivir y lo que sea, y ir a nuestras tareas con todo gusto, asearnos, lavarnos los dientes, ¿verdad que sí? Por lo menos los dientes, si ya no quiere. Pero una persona que está deprimida se descuida totalmente en su persona. Y por último, va perdiendo el amor por la vida. Va perdiendo el amor por la vida. Y mire, el rey David pasó tiempos difíciles. Aquí en el salmo que le leí en el principio, este hombre también se las vio difíciles. Él también andaba huyendo. Y una cosa que se le empezó a sentir mal su corazón, y él empezó a trabajar fuertemente consigo mismo. Mire, hermano, una cosa muy importante: en los tiempos que estamos viviendo, usted ya no puede estar esperando que alguien venga y que lo ayude y que lo aliente. Olvídese de eso. Ahora usted escape por su vida. Ahora usted eche mano de la vida eterna. Ahora usted eche mano de la palabra de Dios. Eche mano del Espíritu Santo. Este hombre dijo: ¿por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque todavía lo voy a alabar.
todavía lo voy a glorificar. No me importa en la condición que me encuentre, si tengo para comer, si no tengo, si tengo dinero, si no tengo, si pasa esto, si pasa lo otro, si ya se murió el vecino y el otro también. No me importa, yo voy a alabar a Dios. No me voy a... Hermano, la vida tiene que seguir. Y si ya nos vamos a acostumbrar a esta normalidad, levántate y resplandece. Tómate de la palabra, tómate del Señor y vas a ver cómo te alumbrará Cristo, cómo saldrás adelante. Camina con las promesas, con los compromisos de los mandamientos que Dios te ha dado. Si tú eres fiel al Señor, tú eres fiel a la palabra, Él será fiel a ti. Él no te abandonará, Él nunca te dejará, querido hermano. ¿Por qué te abates, alma mía? Así estaba el profeta Elías. Y estaba allá arrinconado en una cueva. Y Dios en su amor, Dios en su misericordia, manda un ángel que le dé una torta de pan y una vasija de agua. Y Elías era un hombre que no le espantaban esas manifestaciones. Él estaba acostumbrado a ver lo sobrenatural, pero la depresión era tan fuerte que no podía gozarse al que Dios le mandó un ángel. Oiga, si Dios nos manda un ángel en ese momento, yo creo que se nos olvida todo y nos sentimos fuertes. Este hombre comió, bebió y ¡pac!, se durmió. Pues estaba bien deprimido. Ni con agua ni con comida del cielo se podía levantar. Y entonces ya yo creo que el ángel dijo: este ya está bueno, este tanto sueño. Lo volvió a levantar y le volvió a dar otra vez otra comida de agua y pan. Y entonces este hombre se levanta y le dice el Señor: levántate y anda, porque largo camino te espera. Y yo me he gozado tanto con esta palabra. Se la digo porque eso yo creo que es para mí. Si usted no la quiere, yo me la llevo para mi casa. Me la llevo en mi corazón. Que Dios me dice a mí que yo tengo largo camino que andar. Si yo tengo largo camino que andar, pues mejor me voy poniendo las pilas. Porque si está largo el camino y voy a ir así, no, pues nunca voy a llegar. Y más que el Señor tiene planes, tiene propósitos, ¿cómo voy a salir adelante? Ahora, ¿cuál era el problema? Porque vamos a ir a la raíz. Ya dijimos los síntomas, pero ¿cuál es la raíz de la depresión? Al menos en este hombre. Vamos a hablar de un siervo de Dios. Es algo tremendo hablar de un siervo de Dios, o hablar de un cristiano verdadero que camina con Dios. Todos los días se levanta y lo primero que es alabar, bendecir a Dios, ponerse de rodillas, clamando al Señor, buscando la presencia de Dios. Es lo primero que hago en la mañana. Entonces esa palabra es para mí, es para ti. Los que tenemos el reino de Dios en nuestro corazón, porque no todos tienen el reino. No estoy diciendo que no sean cristianos, no estoy diciendo que no son hijos de Dios, pero para que entren en el reino de Dios les es necesario nacer de nuevo. Y si no han nacido de nuevo, no puedes ni siquiera verlo, menos entrar. Tienes que nacer del agua y del Espíritu. Y aquí vemos a este hombre frustrado. ¿Cuál era la frustración? Elías, ¿qué haces aquí?, le dijo el Señor. Ay, Señor. Empezó a quejarse y a quejarse, como diciendo: pobrecito de mí, y todo yo, y todo yo, y todo para mí. Señor, he tenido un celo tremendo por tu palabra, y he visto cómo Israel ha dejado al Señor. He visto cómo Israel se ha ido tras los Baales y han hecho cosas abominables. Me he dedicado a predicarles, a exhortarles, a hablarles, a ayudarles a que se vuelvan al Señor, pero no quieren. Les doy una palabra, les doy otra palabra, una manifestación, un milagro, una señal por aquí. Nada llena a este pueblo.
Y le empezó a caer la frustración. Él es un predicador, es un profeta que vive en lo sobrenatural, que vive en la gloria de Dios, pero de repente se le olvidó y se aterrizó de más. Y hermanos, cuando ya estaba ahí, ya no sabía ni qué hacer. Como que se empezó a personalizar porque la gente no respondía. Y dice: solo yo he quedado. Estoy solo. No hay ninguna otra persona, Dios, que te busque. Solo yo. Yo tengo que ser el que se preocupa, que se levanta temprano, el que tiene que proyectar, el que tiene que hacer, el que tiene que decidir, el que tiene que motivar, el que tiene que levantar, el que tiene que animar. Pero por más que me esfuerzo, por más que lucho, por más que les ayudo, parece en vano todo, pues no hay respuesta. No hay respuesta de parte del pueblo. No hay respuesta. El pueblo está deprimido. El pueblo está perdido, adorando a los Baales. ¿Cuál es la adoración a los Baales? Todo lo que no es Dios es Baal. A donde esté tu corazón, allí está tu tesoro. A lo que tú más amas, si no es Cristo, es Baal. Y te lo voy a poder personificar en 2, 3 cosas. Sea tu casa, sea tu familia, sea tu trabajo, sean tus hijos, sea lo que sea. Si está antes que Dios, ese es Baal. Y este pueblo se había perdido. Habían levantado esfinges, habían levantado estatuas, habían levantado dioses falsos. Cosa que Dios les dijo: no lo hagan, porque eso no es Dios. Eso es vanidad. Se había perdido Israel. Y el profeta se sintió solo, desalentado, frustrado. Dice: solo yo quedo, Dios. ¿Y yo qué puedo hacer? El hombre hasta empezó a pensar mal. Se le vinieron tantos pensamientos diabólicos que hasta dijo: Señor, ya mejor quítame la vida. Quería irse por la puerta falsa, ya que se acabe todo, que ya ni modo, ya se acabó Dios. ¿Cuántas veces nosotros, los pastores, los siervos y los colaboradores y los líderes, los maestros, los evangelistas, nos hemos quedado o sentir que nos quedamos solos? ¿Cuántas cosas pasan por la cabeza de un siervo? A mí me duele mucho en el principio del año haber escuchado una noticia de un pastor que se suicidó. Fue en Brasil. Y se suicidó porque ya no pudo con los problemas. Era presidente de una asociación muy grande y no pudo con los problemas de líderes, de pastores. Y yo digo: Dios, guárdenos de tremenda situación. Algo que a mí Dios me ha dado como una ayuda es: dice, ven a mí. ¿Estás trabajado? ¿Estás cansado? Ven a mí y yo te haré descansar. Lleva mi yugo sobre ti y aprende de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y en una ocasión que yo estaba muy frustrado, Dios me dio una palabra y dice: tu problema es que tú, pastor, te crees Cristo. Tú no eres Cristo. Tú no puedes cargar nada, ni siquiera puedes con lo tuyo, menos con lo de otros. El único que puede cargar todas las cargas sobre sí se llama Jesucristo, y todo lo cargó en la cruz del Calvario para que tú y yo fuéramos libres y fluyéramos por el Espíritu Santo. Pero nos gusta personificarnos, nos gusta quebrarnos la cabeza, nos gusta estar batallando en vez de estar confiando en Dios. Y este hombre así le pasó. De repente se le vino todo encima y dice: he quedado solo. Y esto le pasó. Pero una cosa tú y yo debemos de entender:
que yo he aprendido esto. En mi vida han pasado muchas cosas, y cuando las cosas no terminan bien, no porque no quisiéramos que terminaran bien, solo así se dan las cosas. Lo único que yo voy al Señor ante el altar y le digo: Dios, lo único que yo te pido es que disciernas mi espíritu, y que lo que yo hice era solo mi trabajo. El resultado, ese ya no es mío. El resultado es de Dios. El profeta Elías esperaba ver resultados y no los vio, y eso lo frustró. Y eso nos pasa a muchos, porque no vemos el resultado de nuestro trabajo, de nuestro esfuerzo, de nuestra dedicación, de nuestro ministerio. Entonces estamos ahí frustrados. Pero vamos a ver qué dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 3 y el verso 6. Usted trabaja para Dios, usted trabaja para Cristo, usted hace la obra del Señor. Mire qué dice la palabra: yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado. ¿Quién lo ha dado? Dios. Dios. ¿La obra de quién es? De Dios. ¿La viña de quién es? De Dios. ¿La cosecha de quién es? De Dios. Todo es para Dios. Si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los que lo edifican. En vano es que nos levantemos desde el alba y nos vayamos a dormir hasta el ocaso y echar todo lo que traemos de energía. Si Dios no hace la obra, todo eso es en vano. A quien tenemos que encomendar nuestra vida es al Señor. Si hay resultado, gloria a Dios. Y si no hay resultado, gloria a Dios, porque yo hice mi trabajo. Eso me ha ayudado mucho para no caer en depresión. Pero mire qué hermosa respuesta le da el Señor a Elías. Elías, andas mal. ¿Cómo? Sí. Mira más lo que estás pensando. Fíjese bien, en el Primera de Reyes 19:18 dice: yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no han doblado ante Baal y sus bocas no lo besaron. Tú no te estás dando cuenta. Hay resultados, aunque no se vean. Hay resultados. Yo tengo gente poderosa. Es un ejército de 7,000 hombres poderosos que no se han hincado ante Baal ni lo han besado. Levántate, Elías. Dios empieza a trabajar en el espíritu de Elías. Y mire cómo le quita la depresión. ¿Sabe cómo le quitó la depresión? Dándole más trabajo, dándole más tarea, dándole, a ver, mira, Elías, yo te digo que todavía te falta largo camino por andar. Y más vale que te fortalezcas, porque hay mucho trabajo que tú vas a llevar a cabo. Mira, Elías, en Primera de Reyes 19:15 y 16, si quieren véanlo por favor. Nicho, ven por favor. Dice la palabra del Señor: y me dijo: ve y vuélvete por el camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Asiria. A Jehú, hijo de Nimse, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, hijo de Abel Mejolá, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Vas a ungir a 2 hombres todavía. Uno para el reino de Asiria y otro para el reino de Israel. Y todavía te falta que unjas,
que prepares al que se va a quedar en tu lugar. Eso se llama trascendencia. Yo creo que esa fue la palabra más consolante que pudo haber escuchado Elías en este momento, porque él creía que ya había terminado todo. Pónmelo aquí en una silla así. Él creía que ya había terminado todo. Entonces vamos a ver aquí que Elías pues ya por fin encontró quién se va a quedar en su lugar. Yo no sé, las personas mayores, creo que por alguna razón hicimos algo en la vida y decimos: ¿y a quién se le va a quedar lo que le voy a dejar? Y qué bonito es que llegada la hora Dios muestre para quién es. Y Elías tenía una unción poderosísima. Y le voy a decir una cosa: no se la quería llevar al cielo. En el cielo le iban a dar otra unción especial, su premio, su galardón por haber servido a Dios. Pero la unción que tenía no se la quería llevar. ¿A quién se la dejo? ¿A quién se la dejo? ¿Quién la quiere? Y mire, encuentra a Eliseo. Y Eliseo fue un discípulo tan precioso. Y Eliseo empieza a seguirlo aquí y allá y nunca lo dejó. De repente le decía: voy rumbo de Betel, quédate aquí. Y decía: no, yo no me quedo, yo voy contigo. Otra vez le decía: quédate aquí, yo voy al Jordán. No, yo no me quedo, yo voy contigo. Vive Jehová y vive tu alma, que yo no te dejo. Entonces le dice Elías: ¿qué quieres de mí antes de que mi Señor me lleve? Y Eliseo dijo: yo quiero una doble porción de tu espíritu. ¿Qué sintió en ese momento? Elías dice: ay, Señor, ¿será este el chico? ¿Será este la persona a quien le voy a dejar lo que me has dado, Señor? Lo probó. Dijo: si tú estás conmigo hasta el día en que yo sea levantado, se te dará. Si no, no se te da nada. No, Eliseo se convirtió en un chicle. No se le despegaba, porque sabía que en cualquier momento iba a ser levantado. Y entonces vamos a Segunda de Reyes, capítulo número 2 y el verso 8. Aleluya. Si lo tiene, mire qué vamos a hacer aquí. Este es uno de los mantos que tenemos ahí. Me trajeron el más grande. Gracias a Dios. Dice la palabra del Señor: cuando ya iba a llegar el tiempo de la partida del profeta Elías, tomando entonces Elías su manto. Es un manto como este, es un manto judío, manto hebreo. Todos los judíos, por ley, para ellos y costumbre, es tener un manto de oración. Es el manto de la oración. Desde los mandamientos que dejó el Señor a Israel por medio de Moisés, ellos usan su manto. Es un manto para orar. Es un manto también que les habla acerca de la cobertura que ellos tienen de parte de Dios. Siempre lo cargan porque saben que están bajo la cobertura de Dios. Dios es su máxima autoridad y bajo de Él están siempre. Pero dice la palabra que tomó su manto, en otras palabras, se lo quitó
Lo agarró. Y luego que ya estaba en esta forma, frente al río Jordán, ¡fum!, golpeó las aguas. Y las aguas se abrieron. Se abrió el río. Y entraron los dos en ese río seco y pasaron del otro lado. Y cuando pasan del otro lado, hay una manifestación divina del cielo. Dice que venían carros y gente de a caballo, carruajes de fuego, que venían y tomaron a Elías levantándolo en espíritu, alma y cuerpo. Lo levantaron para llevárselo al cielo. Y Eliseo empezaba a gritarle: Padre mío, Padre mío. Mire cómo ese hombre honraba a su maestro. Le decía Padre. Él quería la unción de su padre espiritual. Padre mío, y gente de a caballo. Entonces dice la palabra que Elías hizo esto. Le aventó el manto. Y cuando viene el manto, lo que hace Elías es pescarlo. ¡Wow! Y cuando ya lo tiene en sus manos, se regresa al río y grita: ¿Dónde? ¿Dónde está el Dios de Elías? ¡Pum! Y se vuelve a abrir el río. Y él pasa por lo seco y dijo: Esto es lo que yo quería. Esto es por lo que yo lloraba. Esto es lo que yo más anhelaba de mi maestro. La unción. La unción. Si algo me maravilla de mi hermana Graciela, es que ella dice: la unción de mi Padre está sobre mí. Y es algo maravilloso, es algo precioso, es de mucho costo, tiene un precio alto, pero la gloria que cae sobre aquel que cae el manto, oh, aleluya. Cosas más grandes hizo Eliseo que Elías, porque cayó la doble porción. Elías quedó tocado por la presencia de Dios y empezó a hacer cosas grandes y maravillosas. Cuando la unción está sobre ti, tú vas a hacer cosas grandes y maravillosas. Hasta tu vestimenta, tú vas a decir: estos trapos tienen poder. En el libro de Lucas, capítulo número 8, Jesús andaba por las calles de la Galilea y dice la palabra que de repente vino una mujer que padecía de flujo por más de 12 años. Y ese flujo era de sangre. Ella tenía problemas en sus aparatos reproductores. Era un cáncer maligno que supuraba y cada vez le iba más, peor. Ya llevaba 12 años de tratamiento con los médicos y cada vez era más feo. Y ella mira que va el Señor y dice ella: si tan solamente yo tocare el borde de su manto, yo seré salva. Y la mujer, yo no sé, débil, cansada, abatida, dolida, pero con una fe inquebrantable. Tal vez entre las multitudes la golpeaban, la lastimaban más, pero ella dijo: si yo logro tomar el borde de su manto. Jesús traía un manto como este. Yo seré sana.
Y corrió, y de la manera que pudo fue y se pescó de los bordes. Este es un borde, y este de la otra esquina es otro borde. De este otro lado tiene otros dos bordes. Y ella se pescó de los bordes. Y cuando se pesca de los bordes, ¡pum!, sintió que ese malestar se paró y se empezó a sentir muy bien. Y Jesús dice: ¿quién me tocó? Óigame bien estas frases que le estoy diciendo. Jesús dijo: ¿quién me tocó? Y Pedro le dice: Señor, estamos entre la multitud, la gente te aprieta. Cualquiera. No, hijo. Cuando me tocaron, salió poder de mí. Salió poder de mí. ¿Cómo? Sí. Ahora fíjese bien lo que le voy a decir. ¿Por qué dijo Jesús me tocaron? Estos bordes son 4 bordes, son las 4 letras del pentagrama del nombre de Dios. Estos bordes son el nombre de Dios. Y estos motitas que usted ve aquí son los 613 mandamientos de todo el Tanaj, de todo el Antiguo Testamento. La mujer no dijo: yo quiero tocar los mandamientos. No. Si la mujer toca los mandamientos, se muere, porque le iban a mostrar su culpabilidad. Ella apeló no a los mandamientos, apeló al nombre. Este es el nombre del Señor. Ahora, fíjese bien, Jesús dijo: me tocó. ¿Qué tocó? Mi nombre. Yo soy el que soy. Tocó a Dios directamente. Directamente tocó al Señor y dijo: por eso salió poder de mí. La mujer clamó a mi nombre, porque solamente en el nombre del Señor hay salud y salvación. El manto sagrado trajo sanidad a aquella mujer. Mire hasta dónde se mueve el poder de Dios, querido hermano. El apóstol Pablo también tenía otro manto como este y otras cosas más. Pero en Pablo, hermanos, no solamente el manto. Mire, allá en Hechos 19, el verso 11 y 12 dice: y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños y delantales de su cuerpo, y las enfermedades iban de ellos, y los espíritus malos salían. Ahora ya no nada más era el manto, ahora también era el delantal, también era el vestido. Todo lo que el apóstol Pablo cargaba traía un peso de unción, que dice que se los llevaban para ponerlos sobre los enfermos, y los enfermos sanaban. Aleluya. Y no solo sobre los enfermos, sobre los endemoniados, y también sanaban, se liberaban con solamente ponerle la ropa de un ungido. Si la iglesia entendemos esto, si caminamos en santidad y pureza de corazón, si caminamos en la fe, cosas grandes y maravillosas el alto Dios hará con nosotros. Debemos de empezar a desempolvarnos, ahí se ha dicho por ahí, a tirar, a sacar de nosotros todo espíritu de depresión, porque ese espíritu diabólico es el que tiene aletardada a la iglesia. La iglesia está así que no sabe ni para atrás ni para adelante. Pues ya no sabes quién te salvó, ya no sabes quién te perdonó los pecados, ya no sabes a quién sirves. Ahora tienes temor. Mire, Elías estaba asustado porque Jezabel lo quería matar. Dice: donde lo encuentro se muere.
Y así estaban todos en aquel entonces. Le tenían un miedo a esa mujer, que tenían que andarse encubiertos, tapándose aquí, allá donde no los vean, porque donde los vean los matan. Esa mujer es la que tipifica ahora ese sistema mundial que está queriendo aplastar la iglesia. Que los hombres y mujeres de Dios ya no se manifiesten, ya no se levanten con poder, ya no se levanten con autoridad, ya no proclamen el nombre de Dios, porque si lo proclaman, poder de Dios va a salir y les va a contrarrestar fuerzas. Por eso estamos viendo en muchas partes del mundo, ya no se quiere. Oiga, siempre nos admiramos de que en la China nunca les permiten a los hermanos reunirse, mucho menos cantar ni alabar. Oiga, ya no en la China, en los Estados Unidos, aquí en México. Por eso yo lo estoy diciendo, o nos decidimos o nos decidimos. Vamos a alabar a nuestro Dios, vamos a bendecir su nombre. Y si morimos, para Él morimos. Y si vivimos, para Él vivimos. Pero nuestro nombre ya está escrito en el libro de la vida. Por ello, levántate, iglesia, y resplandece.